son bir yılını çaldığımın farkındayım. Ve onu geri veremem sana ama yüzüğü geri verebilirim. Mutlu musun? Eda ile onu ilk bulduğumuzda onun üstüne elimizi koyup birbirimize söz vermiştik ileride evleneceğimize dair. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de You Knock My Door? ¿Podrá Eda recordarse a sí misma? ¿Quién es la persona que ayudó a Selin? ¿Comenzará el amor de Denise y Feren? Todo y más contigo en este video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que quieran que nuestra serie Playdor nunca sea definitiva deben compartir nuestro video, y lleguemos a más personas. En el último episodio, Serkan no pudo recordar a Eda nuevamente. Eda dijo que quería casarse con Denise esta vez para recordarse a sí misma. Si bien todos están conmocionados por esta decisión, Serkan volverá a ser malo, pero no entenderá por qué. Comencemos con el tema de Feren antes de pasar a Serkan. Eda les explicará a las chicas después del lanzamiento. Pero Feren no podrá soportar que el hombre que ama esté en tal juego y comenzará a ver a Eda como su enemigo. Por otro lado, aunque hace todo lo posible para no perder a Selin, Serkan, un lado de Serkan siempre querrá a Eda. Serkan no estará satisfecho con la decisión de Eda de casarse con Denise. Todavía hay Eda en el corazón de Serkan y le queda poco tiempo para recordar. Todos entendimos que Denise ama a Eda, pero Eda todavía ama a Serkan. No creo que Feren y Denise sean amantes. Feren desaparecerá de los ojos de todos con lo que hará en el nuevo episodio. Además, según Ferit, creo que alguien especial y hermoso se unirá a nuestra serie. Por otro lado, Melo hace planes en el tráiler y encierra a Selin en la habitación. Su objetivo es mantener a Serkan y Eda solos. Pero hay una persona a la que no tiene en cuenta, Feren. Selin y Feren actuarán juntas en algunos episodios. Si bien la audiencia amaba tanto a Feren y, de repente se molestó. En la última escena del nuevo episodio, Serkan recordará un poco a Eda. Y creo que este problema llegará a su fin sin más preámbulos. Si el tema de la serie está por terminar y no se escribe un nuevo guión, lamentablemente nuestra serie será definitiva. Las calificaciones bajas pueden llevar nuestra serie a la final. Ahora veamos qué pasó en el último episodio. Fue un gran impacto para todos que Serkan anunciara su matrimonio con Selin, especialmente para Eda. Mientras hacía todo lo posible para recordarle a Serkan lo que había olvidado, no esperaba tal cosa. Selin está haciendo todo lo posible para mantener a Eda alejada de Serkan. Sus planes nunca faltarán. Eda, quien se aferró a su amor durante meses, revisa su decisión de continuar con Serkan después de este anuncio de matrimonio. Como Serkan no recuerda nada, rompe a Eda con todo lo que hace. Eda, por otro lado, toma el aliento para consolar a sus amigos cada vez. En estos días en los que Eda necesita más apoyo, Denise volverá a estar con él. Sin embargo, aquí entra en juego un problema. Feren. Con la llegada de Selin, Feren, que la ató para ir muy por encima de Ferit, pasó a primer plano. El amor de Feren por Denise, que había venido durante años, estaba en llamas nuevamente. Borró a su amante Ferit en un instante y rompió a su mejor amiga Eda. Aunque Feren está enamorada de Denise, lamentablemente las cosas no son así del lado de Denise. Porque está enamorado de Eda en Denise. El problema aquí es que Eda no está al tanto de esta situación. Serkan siente una profunda curiosidad por Eda mientras trata de darle sentido a lo que sucedió en ese año que no recuerda. De vez en cuando, esta curiosidad comienza a aumentar a medida que llegan los recuerdos sobre Eda. Sin embargo, cuando hay mucha incertidumbre en su mente además de esta curiosidad, esta situación le impide tomar las decisiones correctas. Y se está lastimando a sí mismo y a quienes lo rodean, especialmente a Eda, con decisiones apresuradas. De hecho, Selin será el más afectado por todo lo ocurrido. Porque tan pronto como Serkan recuerde lo sucedido, no se parará al lado de Selin ni por un minuto y se dirigirá a Eda. Por otro lado, los nuevos amantes Aifer y Alex dudan en explicar su relación. Alex intenta hacerle gestos a Aifer en cada oportunidad, pero su última vez fue un poco preocupante. Accidentalmente envió el mensaje a Aidan en lugar de llamar a Aifer a la noche romántica que organizó. Tenía que pasar esta noche romántica con Aidan. Pero Alex le explicó la situación a Aidan con Aifer en la noche promocional y corrigió su error. Melo reconcilió a Eda y Feren, que estaban destrozadas. Sin embargo, Feren no le contó a Eda sus pensamientos sobre Denise. Esta situación estallará en la noche promocional. El evento más crucial de la noche promocional fue el anuncio de que Eda se casaría con Denise, solo para ser relativo a Serkan y Selin. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. No te olvides de que te guste nuestro video, tú, los que aman la serie Playdor y los que nunca quieren llegar a la final.
Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora y únete a nosotros. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.